La Policía Metropolitana de Las Vegas detuvo el viernes a Duane Keffe D. Davis. Está detenido por cargos relacionados con el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996. La muerte de Tupac ha dominado las noticias durante semanas tras la detención de uno de los hombres directamente implicados. Aunque han tenido que pasar 27 largos años, los fans del hip hop se alegran de que por fin haya ocurrido. Duane Davis, conocido popularmente como Keffe D, ha tenido mucho que decir sobre la muerte de Tupac, especialmente en lo que respecta a la implicación de P. Diddy. Y ahora, en medio de muchas sospechas de que ordenó el asesinato de Tupac, Diddy por fin se ha sincerado sobre la muerte de Tupac. P. Diddy reacciona. La detención de Keffe D trajo consigo emociones encontradas. Por un lado, la gente se sentía aliviada de que por fin se hiciera justicia a Tupac y su familia. Por otro lado, otras personas estaban furiosas porque la detención había tardado casi 3 décadas en producirse. Sin embargo, la policía tenía una explicación perfecta para esto. Pero no fue hasta 2018, cuando este caso se revitalizó al salir a la luz información adicional relacionada con este homicidio. Específicamente, las propias admisiones de Duane Davis sobre su participación en esta investigación de homicidio que proporcionó a numerosos medios de comunicación diferentes. Keffe D había decidido ir a varios podcasts y entrevistas y realmente decirle al mundo lo que realmente sucedió el día que Tupac murió. Una de las cosas que mencionó repetidamente fue el papel de Diddy en la muerte de Tupac. Y según Keffe D, nunca se habría involucrado en la muerte de Tupac si no hubiera conocido a P. Diddy. Si no lo hubiera conocido, nunca hubiera estado involucrado en esta mierda. Entonces, ¿por qué Keffe D hacer tal comentario? ¿Estaba Diddy de alguna manera involucrado en la muerte de Tupac? ¿Y Diddy se ha referido alguna vez a la muerte de Tupac? Bueno, para responder a la última pregunta, Diddy ha dado en el pasado su opinión sobre la muerte de Tupac. Según el ejecutivo de Bad Boy Records, el trágico asesinato de Tupac le hizo darse cuenta de la cruda realidad del hip hop y de los peligros que acechaban en la industria. Cuando mataron a Tupac, se dio cuenta de que la situación era muy peligrosa. Sin embargo, según él, dio a todos la motivación necesaria para promover la paz dentro de la industria. Incluso describió la muerte de Tupac como lo más absurdo que ha ocurrido en la cultura del hip hop. Pero eso nos hizo querer promover más la paz. Nos hizo querer ir a Los Ángeles e ir a diferentes lugares y decirle a la gente que esto es lo más trágico y sin sentido que ha sucedido en la música en nuestra cultura. Y hay que ponerle fin. Tenemos que volver al amor. P. Diddy incluso reveló los sentimientos de Biggie Smalls hacia la muerte de Tupac. Es importante saber que Biggie estuvo muy implicado en la muerte de Tupac y, como veremos, provocó su trágica muerte unos meses después. Los dos raperos eran públicamente conocidos rivales, pero a pesar de ello, Biggie se mostró arrepentido por la muerte de Tupac. A él, Biggie, y a todo el mundo se les rompió el corazón con la muerte de Tupac. Una investigación de 3 años sobre la muerte de Tupac, que terminó en 2009, intensificó los rumores de que Diddy tuvo algo que ver en la muerte de Tupac, y resulta que Keffe le había vendido a los federales. Keffe D confesó que Diddy no solo jugó con la idea de mandar matar a Suge Knight y a Tupac, sino que también entregó $1 millón como recompensa por la muerte de Tupac. Las cintas de la confesión de Keffe D llegaron a manos del público mientras se escribía un libro en el que se detallaba lo que el ex gángster había confesado a la policía, y la cosa no pintaba bien para Diddy. Según él, le dolieron las acusaciones de que había tenido algo que ver con la muerte de Tupac. Fue doloroso, extremadamente doloroso. Hubo tantos rumores y cosas. El rumor en cuestión se remonta al ex policía Greg Kading, que publicó el libro Murder Rap, en el que se explicaba con detalle la confesión de Keffe D. Greg Kading es autor y ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Se le conoce sobre todo por haber trabajado en un equipo de varias fuerzas de seguridad que investigó los asesinatos de Tupac y Biggie Smalls. Cuando el libro y sus horribles detalles empezaron a extenderse como la pólvora, Diddy respondió diciendo: «Esta historia es pura ficción y completamente ridícula». Esta no fue la única vez que Diddy respondió a preguntas sobre el libro condenatorio y el documental que se hizo a partir de él. En el programa Breakfast Club, Diddy se apresuró a calificar la acusación de tontería. Ahora está ese documental que afirmaba que sabemos que no era cierto. Sí, mira esto. No hablamos de cosas sin sentido. Ni siquiera nos entretenemos con tonterías, hermano. Así que ni siquiera vamos a ir allí con el debido respeto. ¿Qué le dijo exactamente Keffe D a los federales sobre la participación de Diddy en el asesinato de Tupac? ¿Y es creíble la información? Según Keffe D, Diddy tenía un miedo mortal a Suge Knight.
Uno de los momentos más infames que hizo que Diddy no solo temiera a Knight, sino que también le tuviera un odio profundamente arraigado, fue cuando ambos tuvieron un altercado físico en un club. Y como Suge tenía una enorme ventaja física sobre Diddy, ya se sabe que Diddy fue el que se llevó la peor parte. El 24 de septiembre de 1995, Knight supuestamente abofeteó a Diddy en una fiesta de cumpleaños de Jermaine Dupri en Atlanta, en la discoteca Platinum House. Profundamente avergonzado por el incidente y sabiendo que no podía superar en fuerza a su némesis, Diddy recurrió supuestamente al hombre que sabía que no temía al jefe de Death Row. Se trataba nada menos que de Keffe D, el jefe de los Southside Crips. Con Keffe D en su equipo, Diddy debió de sentirse imparable, ya que empezó a juguetear abiertamente con la idea de encargarse de sus enemigos. Según cuenta Keffe D, Diddy y él hablaron del golpe a los enemigos del jefe de Bad Boy Records, una vez en un concierto en Anaheim y un par de veces en Greenblatt's Deli, en Sunset Strip. Me llevó abajo y me dijo, «Tío, quiero deshacerme de esos tipos». Y yo le dije, «Nos desharemos de ellos rápidamente. No es nada». Keffe D reveló a los federales. Incluso reveló que Suge era el único en la lista negra. Sin embargo, el nombre de Tupac no tardó en aparecer en la lista negra después de que hiciera una canción disidente en la que se burlaba pública y brutalmente de Diddy y su discográfica. Cuando Combs le preguntaba por Shakur y Knight, ¿siempre decía los dos?, se oye preguntar a un detective a Keffe D durante el interrogatorio. Añadió al chico Shakur después de grabar un disco, respondió el ex gángster. Antes de eso era solo Suge, y después de que saliera Hit 'Em Up, preguntó el detective. Y Keffe D respondió diciendo, sí, eso cabreó a Combs. Lo más irónico es que Keffe D dice que nunca recibió el dinero que Diddy supuestamente le había ofrecido por el golpe. Según el ex gángster, había pedido $1 millón en una reunión previa a la muerte de Tupac. «Queríamos $1 millón», dijo a los detectives. Se dice, según Keffe D, que Diddy entregó la mitad de la recompensa a un hombre que nunca la devolvió a su legítimo propietario. Este podría haber sido el fatídico error que condujo a la confesión de Keffe D. Es muy probable que el haber sido estafado con el dinero le haya provocado rencor hacia Diddy. Aparte de eso, Diddy nunca habló con Keffe D desde el día de la muerte de Tupac, tal vez en un esfuerzo por atar cabos sueltos. Nunca se puso en contacto conmigo, y no parece que vaya a hacerlo nunca. Pero como resulta, puede haber habido otras razones que pueden haber llevado a Keffe D a derramar los frijoles. La primera fue que pensó que tenía inmunidad derivada de un acuerdo que había hecho con los federales en 2008. Resulta que había sido capturado en una red de drogas, y los federales le habían ofrecido su libertad a cambio de información sobre la muerte de Tupac. Pusimos un caso de hierro en su contra. Nos acercamos a él y le dijimos, «Este es el trato, Keffe D. Tenemos preguntas acerca de estos asesinatos. Si no cooperas, irás a la cárcel por el resto de tu vida, y también varios miembros de tu familia que están atrapados en tu organización de drogas». Dado que todos los implicados habían muerto hacía tiempo, incluido el tirador, no hubo mucha oposición por parte de Keffe D. Así que decidió dar a los federales la verdad sin filtrar sobre lo sucedido durante 3 horas seguidas. Confiesa su participación en el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas en 1996. Nos dice que su sobrino Orlando Anderson estaba en el mismo coche que él, que era el Cadillac blanco. Sin embargo, estaba equivocado sobre lo que implica su acuerdo con los federales. Según Greg Kading, que fue instrumental en la reducción de Keffe D, el acuerdo tenía algo diferente que decir sobre el acuerdo de oferta entre Keffe D y los federales. El acuerdo de oferta simplemente decía que cuando se sentara a hablar con nosotros, cualquier cosa que dijera que fuera autoincriminatoria, no la usaríamos en su contra. Pero cuando sale de esa habitación, ese acuerdo no se aplica a todo lo demás en su vida, como él creía erróneamente, por lo que comenzó a salir y presumir de su participación en el asesinato. Nada de eso está protegido por el acuerdo. Esencialmente, se ha metido a sí mismo en la cárcel, dijo Greg Kading en una entrevista. Aparte de pensar que tenía inmunidad por su acuerdo con los federales, Keffe D también decidió empezar a decir la verdad porque le habían diagnosticado cáncer y creía que no le quedaba mucho tiempo de vida. También creo que en ese momento él estaba diciendo que tenía cáncer, así que tal vez él no creía que tenía mucho tiempo de vida, por lo que era solo una especie de soltarlo en ese momento. Bueno, el karma tenía otros planes para él. La pregunta que se hace la mayoría de la gente es si Diddy se enfrentará a un proceso judicial tras las confesiones de Keffe D. Bueno, Greg Kading piensa que es muy poco probable que Diddy sea acusado. En primer lugar, Diddy es un multimillonario con lo suficiente para pagar a los mejores abogados y mantenerse fuera de problemas. Puffy ahora es una figura icónica de la música con cientos de millones de dólares.
En segundo lugar, la credibilidad de Keffe D puede no sostenerse en los tribunales, ya que es un traficante de drogas convicto e incluso ha cometido perjurio en el pasado. No vas a tener muchas probabilidades prácticas de procesarle basándote únicamente en el testimonio de un conocido miembro de una banda, traficante de drogas convicto, ex convicto y que ha cambiado su historia varias veces. Si Diddy no va a ser acusado, es posible que Keffe D finalmente se enfrente a la cárcel, dado que esencialmente se ha delatado a sí mismo en numerosas ocasiones. Bueno, eso también puede estar en duda debido a varias razones. Según Greg Cutting, el problema es que si se le acusa ante un tribunal, él es el único co-conspirador vivo. El único testigo en su contra es él mismo. Es un ex convicto, un drogadicto convicto y un miembro confeso de una banda. Su credibilidad será inmediatamente cuestionable y un jurado o un juez tendrá que decidir. ¿Puedo creer algo de lo que este tipo tiene que decir? Se convierte en una acusación difícil, porque ha pasado mucho tiempo. Muchos testigos clave han muerto, y no creo que ningún fiscal quiera llevarle ante el tribunal cuando no tenemos a otras personas que corroboren lo que dice de forma significativa. Solo el tiempo dirá si alguien se enfrentará realmente a penas de cárcel por la trágica muerte de Tupac en 1996. Bad Boy contra Death Row. Para entender por qué P. Diddy estuvo tan vinculado a la muerte de Tupac, es importante explorar primero su llegada al mundo de la música, la infame discográfica que fundó y la rivalidad que mantuvo con Suge Knight y Tupac. Sean John Combs, alias P. Diddy, nació en el barrio de Harlem de Nueva York el 4 de noviembre de 1969. El joven Diddy fue criado en Mount Vernon, Nueva York, por su madre Janice Combs, que era modelo y ayudante de profesora, y su padre, Melvin Earl Combs, que servía en las fuerzas aéreas de IEEU. La tragedia golpeó a Diddy cuando solo tenía 2 años, cuando su padre murió de un disparo mientras estaba sentado en su coche en Central Park West. A pesar de la tragedia, Diddy estudió empresariales en la Universidad Howard, aunque abandonó los estudios en su segundo año. Se aventuró en el negocio de la música y en 1990 entró como becario en la discográfica neoyorquina Uptown Records. En la discográfica, trabajó en la división de artistas y repertorio, encargada de buscar y supervisar el desarrollo artístico de los artistas, y ayudó a desarrollar a artistas como Mary J. Blige. En Uptown Records, descubrió a Biggie Smalls después de que el rapero lanzara su primera maqueta, Microphone Murderer. Tras escuchar la maqueta, P. Diddy concertó una cita con Biggie, que acabó fichando por Uptown Records en 1992. Sin embargo, en 1993 sufrió un duro revés al ser despedido de Uptown Records. El revés fue breve, ya que solo una semana después lanzó Bad Boy Records, que pronto se convirtió también en el nuevo hogar de Biggie. Con Bad Boy Records y el apoyo de Diddy, Biggie Smalls lanzó su álbum debut, Ready to Die, en 1994. El álbum fue un éxito instantáneo, con singles de éxito como Juicy y Big Poppa. La inconfundible voz de Biggie Smalls, combinada con su vívida narrativa, caló en el público y le lanzó al estrellato. El álbum mostraba su estilo único y su destreza lírica, lo que le valió el reconocimiento de la industria. Es importante señalar que, por aquel entonces, Diddy estaba de acuerdo con Tupac y Suge Knight. De hecho, Diddy reveló que Knight solía recogerle en el aeropuerto. Homeboy Me y él eran amigos. ¡Wow! ¿Suge y tú? Sí, él me recogía en el aeropuerto. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse a causa del enfrentamiento entre la costa este y la costa oeste. Para comprender las raíces de este conflicto, es necesario remontarse a los inicios del hip hop. Los inicios del hip hop se atribuyen a la costa este, concretamente a la ciudad de Nueva York. Los raperos de la costa este, conocidos por sus letras descarnadas y sus ritmos boom bap, proyectaban a menudo un aire de superioridad sobre otras culturas regionales del hip hop. Por el contrario, la costa oeste se sentía menospreciada e infravalorada. A finales de la década de 1980, la escena hip hop de la costa oeste estaba floreciendo, liderada por grupos como Niggas with Attitude, NWA, de Compton, California. Su estilo crudo y sin remordimientos se hizo muy popular entre el público y les consolidó como una presencia formidable en la industria. Este nuevo éxito intensificó la rivalidad entre las dos costas, y los artistas de la costa oeste se propusieron desafiar la supuesta hegemonía de la costa este. En 1991, el rapero del Bronx Tim Dog publicó el álbum Penicillin on Wax, que contenía sketches en los que se burlaba de los artistas de la costa oeste, especialmente de NWA, incluido Dr. Dre. Un tema, Fuck Compton, apuntaba directamente a la escena hip hop de la costa oeste. Aunque no estaba directamente relacionada con la disputa entre Bad Boy y Death Row,
Esta canción preparó el terreno para lo que vendría después. Ese mismo año, Suge Knight, nativo de Compton y miembro de la banda Blood, cofundó Death Row Records en Los Ángeles. Junto con Dr. Dre, Knight trató de establecer Death Row como una fuerza dominante en el hip hop de la costa oeste. Knight era uno de los miembros de la comunidad hip hop de la costa oeste que estaban irritados por la condescendencia percibida desde la costa este. Mientras tanto, en la costa este, un joven Sean Combs tenía la visión de crear un sello de hip hop centrado en Nueva York que rivalizara con el dominio de la costa oeste. No perdió tiempo en hacer realidad su visión y los primeros lanzamientos del sello, a cargo de Biggie y Craig Mack, rapero afincado en Long Island, obtuvieron rápidamente el reconocimiento de la crítica y el público. En ese momento, tanto Death Row como Bad Boy estaban causando sensación en la industria, pero fueron las vidas personales de sus artistas estrella las que encendieron la contienda. En 1994, el rapero Tupac Shakur, nacido en Nueva York y afincado en California, se enfrentaba a dificultades financieras derivadas de varias batallas legales. En ese momento, el rapero estaba siendo juzgado en Nueva York por cargos de abuso sexual, sodomía y posesión de armas. El 30 de noviembre de 1994 se produjo un acontecimiento crucial que alteró para siempre el curso de la disputa entre Bad Boy y Death Row. Tupac tenía previsto grabar con Little Sean en los estudios Quad de Manhattan para ayudar a cubrir sus crecientes gastos legales. El peligro le esperaba dentro del edificio, ya que los miembros de Junior Mafia, afiliados a Bad Boy, estaban a punto de ensuciarle. Dentro del estudio, dos pistoleros ordenaron a todos los presentes que se tiraran al suelo. Tupac dudó, y en ese momento le dispararon 5 veces y le robaron. Por suerte, Tupac sobrevivió a la terrible experiencia. Sin embargo, este incidente marcó un punto de inflexión en la disputa, ya que Tupac insinuó en una entrevista que Biggie y Diddy estaban implicados o eran responsables del ataque en los estudios Quad. Entre la entrevista y su publicación, P. Diddy visitó a Tupac en Rikers Island y le aseguró que Bad Boy no había participado en el tiroteo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la confianza de Tupac en sus antiguos amigos se había resquebrajado. Los sucesos de Quad Studios, unidos a las similitudes percibidas entre el álbum de Biggie y el próximo lanzamiento de Tupac, aumentaron la animosidad entre los dos artistas y sus respectivos sellos discográficos. En febrero de 1995, se publicó una cara B del single Big Poppa de Biggie. Aunque Biggie y Diddy negaron que tuviera relación alguna con el tiroteo de los estudios Quad, Tupac lo consideró una provocación directa. La letra y el momento del lanzamiento no hicieron sino reforzar la creencia de Tupac de que Biggie y Bad Boy estaban implicados en el ataque. A medida que la disputa cobraba fuerza, las tensiones entre las escenas del hip hop de la costa este y la costa oeste llegaron a un punto de ruptura en los Source Awards de 1995, celebrados en Nueva York. Suge Knight, cofundador de Death Row Records, hizo una provocadora declaración en el escenario que avivó aún más la rivalidad, provocando los abucheos del público. Cualquiera que quiera ser artista y seguir siendo una estrella y no tener que preocuparse de que el productor ejecutivo intente salir en los vídeos, en los discos, bailando, que venga a Death Row. Sin embargo, P. Diddy subió al escenario y en lugar de tomar represalias contra Death Row, extendió una rama de olivo, haciendo un llamamiento a la unidad y al fin de la disputa. Soy el productor ejecutivo del que se ha hablado un poco antes, pero, en contra de lo que puedan pensar otras personas, me gustaría decir que estoy muy orgulloso del Dr. Dre de Death Row y de Suge Knight por sus logros. Sin embargo, su llamamiento a la paz no ayudó a mejorar la situación, ya que la disputa había cobrado vida propia. La tensión en la entrega de premios no hizo más que aumentar la animosidad entre ambas partes, ya que los fans también tomaron partido. Esto se hizo evidente cuando el reconocimiento de Dr. Dre como productor del año fue recibido con más abucheos del público. Estos enfrentamientos y denuncias públicas no hicieron sino echar más leña al fuego. Los medios de comunicación dieron un carácter sensacionalista a la contienda y los fans esperaban con impaciencia el siguiente diss track o ataque verbal de uno u otro bando. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste se había convertido en un espectáculo, con toda la comunidad hip hop absorta en el drama. Los problemas entre Bad Boy y Death Row se extendieron a las calles. Al mes siguiente, Suge Knight y Diddy asistieron a una fiesta de cumpleaños del músico Jermaine Dupri en el club Platinum House de Atlanta. El conflicto entre los dos grupos se extendió fuera del club y se saldó con el tiroteo mortal de Big Jake, amigo íntimo de Knight y afiliado a Death Row Blood, cuando entraba en una limusina. Knight,
acusó a Diddy de estar implicado en el tiroteo, lo que aumentó aún más las tensiones entre los dos bandos. Poco después de la muerte de Big Jake, Suge Knight tomó medidas para consolidar la alianza de Death Row con Tupac. Knight pagó la fianza de Tupac de $1,4 millones, voló por todo el país y alquiló una limusina para recoger a Tupac del correccional de Clinton. Ahora que Tupac era un hombre libre, no perdió el tiempo y se unió a Knight para vengarse. Tupac lanzó una serie de canciones en contra de Biggie, Bad Boy y sus socios. Temas como Hit 'Em Up estaban llenos de letras venenosas y amenazas, que no dejaban lugar a dudas sobre su ira y su deseo de venganza. Las desavenencias y los enfrentamientos públicos siguieron aumentando, y cada parte intentaba superar a la otra en agresividad. La enemistad entre Bad Boy Records y Death Row Records había llegado a un punto irreparable. La escalada de tensiones, las denuncias públicas y los diss tracks habían creado una atmósfera de hostilidad y animadversión que acabaría desembocando en un trágico desenlace. Las muertes de Tupac y Biggie Smalls. El clímax de la rivalidad llegó con los asesinatos de Biggie y Tupac, posiblemente los mejores del hip hop hasta la fecha. Un mes antes de la trágica muerte de Tupac, un puñado de Southside Crips golpearon y robaron a uno de los guardaespaldas de Shakur, Mob Piru Bloods, en un centro comercial de Lakewood. Los asaltantes le arrebataron del cuello un medallón de Death Row con diamantes. Esto debió enfurecer a los afiliados del Death Row, que quisieron vengarse. Y al mes siguiente consiguieron exactamente lo que buscaban. Los Southside Crips iban regularmente a Las Vegas a ver pelear a Mike Tyson. El 7 de septiembre de 1996 se dirigieron a Nevada para ver a Mike Tyson luchar contra Bruce Seldon. Lo que no sabían era que sus acérrimos rivales también estaban por allí, entre ellos Tupac y Knight. Con el incidente que había tenido lugar un mes antes, Tupac y su banda tenían sed de sangre. Tras la pelea, Keffe D y los Crips planearon reunirse en la cafetería del MGM Grand, pero Orlando Anderson, alias Baby Lane, su sobrino, no apareció. Entonces, unos 118 Crips de la costa este vinieron y nos dijeron que habían visto a unos negros de Death Row saltar sobre mi sobrino en el casino, dijo a la policía. Las imágenes de vigilancia muestran a los afiliados de Death Row rodeando y golpeando a Baby Lane. Tras enterarse de que su sobrino había sido agredido, Keffe D reveló que la pelea se había convertido en algo personal y decidió tomar represalias de inmediato. Después de que Tupac, Suge y los negros de Death Row se abalanzaran sobre mi sobrino Baby Lane, la cosa se volvió ominosamente personal, escribió Keffe D en su libro. Keffe D, su sobrino y otras 2 personas decidieron ir al Club 662 para asistir a una fiesta posterior de Death Row en la que se suponía que iba a actuar Tupac. Según Keffe D, habían planeado disparar a sus rivales. Pero después de que Tupac y Knight no aparecieran durante hora y media, Keffe D suspendió a su banda. Por suerte para ellos, no aparecieron, porque si lo hubieran hecho, habría sido como la masacre de San Valentín de Al Capone, escribió. De camino a casa, el grupo se detuvo a comprar alcohol. Keffe D reveló que había guardado la Glock que pensaba utilizar en la parte trasera del coche. Volvieron al coche y se dirigieron a su casa. Por el camino, vieron a Tupac con medio cuerpo colgando de un BMW mientras saludaba a los fans que gritaban su nombre. Dieron la vuelta a su Cadillac y siguieron al BMW, deteniéndose justo a su lado en un semáforo. Los ocupantes de ambos coches se miraron durante una fracción de segundo. Tupac empezó entonces a echar mano de su pistola y, según Keffe D, fue entonces cuando empezaron los fuegos artificiales. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, bajó la ventanilla y disparó rápidamente contra el BMW de Tupac. Uno de mis chicos del asiento trasero cogió la Glock y empezó a devolver los disparos, escribió en sus memorias. El rapero recibió 4 impactos, 2 en el pecho, 1 en el brazo y otro en el muslo. Una de las balas entró en el pulmón derecho de Shakur. Knight recibió un impacto de fragmentación en la cabeza. Luego, se alejaron a toda velocidad en la noche. El grupo abandonó el vehículo y se dedicó a hacer botellón y a divertirse como cualquier otra noche. En una entrevista en Vilead TV, Keffe D reveló que cuando Diddy se enteró del tiroteo, le llamó y le preguntó si habían sido ellos. Cuando Keffe D confirmó que habían sido ellos, Diddy colgó y esa fue la última vez que hablaron. En el hospital, Tupac fue conectado a máquinas de respiración asistida y finalmente quedó en coma inducido tras intentar levantarse de la cama en repetidas ocasiones. Mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, la tarde del viernes 13 de septiembre de 1996, Shakur murió de una insuficiencia respiratoria que le provocó un paro cardíaco tras la extirpación de su pulmón derecho. Todos los que estaban en la escena del crimen se negaron a cooperar con la policía, lo que significaba que tenían pocas o ninguna pista.
Resulta que Death Row quería vengarse a la vieja usanza, y fieles a eso, tuvieron su venganza unos meses después. En los meses siguientes a la muerte de Tupac, Notorious B.I.G. recibió numerosas amenazas y advertencias. Recibió amenazas de muerte, tanto directamente como a través de sus socios, lo que aumentó la sensación de peligro que le rodeaba. A pesar de las amenazas, Wallace siguió actuando y promocionando su música, negándose a retroceder ante la adversidad. A medida que el calendario avanzaba hacia 1997, los riesgos aumentaban aún más. Incluso concedió una entrevista radiofónica en la que habló de contratar seguridad, porque temía por su seguridad. Viajó a Los Ángeles para asistir a los Soul Train Music Awards. El público de Los Ángeles abucheó al rapero cuando apareció en el escenario para anunciar a Toni Braxton como ganadora del mejor single de R&B y Soul. Tras la entrega de premios, Biggie regresó a su habitación del hotel Westwood Marquis. Al cancelarse un viaje a Europa inicialmente previsto, Biggie y sus chicos se dirigieron a una fiesta de la industria en el Petersen Automotive Museum del distrito de Miracle Mile, copatrocinada por la revista Vibe. Sin embargo, el local pronto resultó demasiado pequeño, y sobre las 12:30 de la mañana, los bomberos clausuraron la fiesta. Pronto llegó la hora de regresar al hotel. Diddy se subió al primero de los 3 coches con 3 de sus guardaespaldas. Por su parte, Biggie se acomodó en el asiento del copiloto del segundo, un GMC Suburban verde. Mientras Biggie y su séquito regresaban al hotel Westwood Marquis, el todoterreno de Diddy se saltó un semáforo en amarillo, dejando a Biggie y al resto parados en el cruce de Wilshire Belvedere y Fairfax Ave. De repente, un Toyota Land Cruiser blanco hizo un giro de 180 grados e intentó meterse en el espacio que quedaba detrás del Suburban verde. En ese momento, un Chevy Impala oscuro se detuvo junto a Biggie. El conductor, un hombre con traje azul y pajarita, hizo contacto visual con el rapero, antes de acercarse y vaciar su pistola automática contra el coche. Cuando sonaron los disparos, Diddy saltó de su todoterreno y cruzó corriendo la calle hasta el Suburban verde, donde encontró a su amigo encorvado, con la lengua fuera y sangrando sobre el salpicadero. El conductor del vehículo de Biggie se dirigió al cercano Cedars-Sinai Medical Center, pero a pesar de la rápida atención médica, las 4 balas ya habían hecho su daño mortal, y Wallace, de 24 años, fue declarado muerto a la 1:15 de la madrugada. Una vez más, Diddy se vio envuelto en el asesinato, ya que la gente especulaba con su implicación, incluso alguien muy cercano a él. Se trataba nada menos que de su antiguo guardaespaldas, Gene Deal. Gene Deal, que formó parte del equipo de seguridad de Diddy en los 90, ha hablado sobre la noche en que Biggie fue asesinado y ha sugerido que su antiguo jefe podría haberle tendido una trampa. Gene también ha revelado en entrevistas que tenía información de que esa noche les dispararían. Información que incluso compartió con su jefe, quien desestimó sus afirmaciones. Según Gene, Biggie no tenía problemas en pelearse con nadie de la industria, algo de lo que Diddy no quería saber nada. Así que le tendió una trampa a Biggie y dejó que sus enemigos se ensañaran con él. Big comenzó esa pelea. Puff no quiere nada de eso, así que lo que voy a hacer es... ¿Quieren la oveja? Ima lo puso fuera del pasto. Atrápenlo si pueden. If you got that wolf in you catch him, you can. Es interesante que Diddy haya sido atrapado en ambos asesinatos, aunque la policía todavía no ha hecho ninguna declaración sobre él. Las personas más cercanas a él durante el apogeo de la rivalidad tienen fuertes razones para creer que estuvo involucrado en las muertes de Biggie y Tupac. ¿Será acusado? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.